Bueno, vamos a ver algunos ejercicios de interpolación, que es el último tema que estuvieron viendo. Eh, Van a hacer ejercicios, o sea, interpolación, ustedes lo vieron en toda la carrera, digamos, siempre usaron en general la interpolación lineal. Por ejemplo, cuando ustedes tenían un gráfico de datos y, y entonces tenían dos datos que estaban bien marcados con las ordenadas del gráfico, y tomaban esos dos datos y después tenían que interpolar en el intermedio. Y lo que hacían era hacer una regla de tres simples. Hacer una regla de tres simples, hacer una interpolación lineal. Los métodos que vimos acá son parecidos, pero en vez de usar una recta, usan polinomios. Por ejemplo, el método de Lagrange usa un polinomio de grado n-1, donde n es la cantidad de puntos. O sea, si yo tengo tres datos, es un polinomio de grado 2, una cuadrática. Si tengo dos datos, bueno, un polinomio de grado 1, una recta. Si tengo cinco datos, un polinomio de grado 4. El problema que tenía este método es que cuando uno tenía muchos datos, ese polinomio tenía un grado muy alto y empezaba a oscilar. Es decir, empezaba a generar unos valores que eran medio extraños, y entonces las aproximaciones, cuando uno interpola, digamos, es porque quiero tener una aproximación de la función en un valor. O sea, uno no conoce la función, entonces no la puede evaluar en un determinado valor, pero quiere conocer aproximadamente el valor que tendría la función en ese valor que no conoce. En contrapartida tiene unos puntos donde sí conoce la función, y entonces usa la información de esos puntos para, interpolándolos, llegar a la información del punto que no conoce. Entonces, con este método, cuando hay muchos puntos y el polinomio es entonces el polinomio es de un orden muy alto, el problema es ese, que empieza a oscilar. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Y entonces lo que aparecían eran los métodos de interpolación por tramos, de los cuales uno es la interpolación lineal. Pero la interpolación lineal, el problema que tiene es que, digamos, si uno genera rectas entre los puntos, tiene una función que es continua, pero es una función por tramos, pero que tiene continuidad de la función, pero no de la derivada ni de la segunda derivada. Si en vez de interpolar con tramos rectos, interpolamos con parábolas, podemos llegar a tener continuidad de la primera derivada, pero no de la segunda. Y si en vez de interpolar con parábolas, interpolamos con cúbicas, podemos llegar a tener continuidad de la función de la primera derivada y de la segunda derivada. Y en algunas aplicaciones eso es deseable. Por ejemplo, Claudio les había contado el caso de los autos, que, digamos, asociada a esa curvatura está la forma en la que se refleja la luz. Y entonces, bueno, digamos, es un método bastante usado, el spline cúbico natural, que es una interpolación por tramos cúbicos. Y la palabra natural está asociada a las condiciones de borde del primer y del último tramo. Eh, bueno, y entonces ustedes lo que van a tener es, ya tienen subida en el campus esta guía de ejercicios, que es una guía vieja, pero que se puede seguir usando. Y entonces siempre lo que van a tener es series de datos, de puntos datos, y van a tener que conseguir el valor incógnita, que va a ser el valor de la función esta que no conocemos, evaluada en un punto de X dado, que va a estar dentro del rango de puntos datos que tenemos, ¿no? Idealmente uno debería usar la interpolación dentro del rango de puntos que tiene. No tendría que extrapolar más allá de ese rango. Eh, entonces, por ejemplo, bueno, y entonces lo que van a hacer con estos datos es usar esta notebook, que ya tiene subido el link, que lo que hace es definir las dos funciones, la función de Lagrange y la de spline cúbico natural. Y fíjense que las dos funciones se usan igual porque los parámetros son los mismos para las dos. X es el vector de datos de X, y es el vector de datos de Y, o sea, entre X e Y son los puntos datos, y el XX es el valor de X para el cual quieren encontrar la interpolación. Puede ser un valor o una lista de valores. Y entonces, bueno, acá se aplica el método, que esto, digamos, si quieren ver cómo se desarrolló, no, la teoría es la que dio Claudio la semana pasada, y además le subimos un apunte en el campus, donde está explicado paso por paso, pero digamos lo que había que hacer era formar los lagrangianos
ir operando y después acá se resolvía el sistema invirtiendo la matriz para encontrar las funciones. Pero eso lo tienen en la punta. Digamos, para usarlo lo que van a hacer es invocar la función que corresponde según si se les pide que usen el método de Lagrange o el método del spline cúbico natural. Y la forma de usar cualquiera de los dos es la misma, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a sacar esto que tenemos acá. Y vamos a hacer este de la guía. Les dice el número de habitantes en una ciudad en miles fue relevado mediante censos anuales mostrando la evolución de la tabla. En 1987 había 53.000 habitantes, en 1988 71.000, en 1990 91.000. Sin embargo, se perdió la información del año 1989. Ajustar un polinomio cuadrático de Lagrange a los datos y estimar la población de dicho año. Entonces, lo que hay que hacer es armar, esto sería el X, los años, el Y sería la población, y lo que tenemos que hacer es cargar esos datos y buscar el XX, digamos, sería en 1989. Entonces, vamos a decir, X es igual a una lista, vector o lista es lo mismo, que tiene los años 1987, 1988 y 1990. Los valores de la población para esos años datos son 53, 71 y 91 por 1000. 53, 71 y 91, y se nos pide el año, encontrar cuál era la población del año 1989. Y por cómo está armada la función, lo que recibe como argumento es una lista. Y si ustedes se fijan, para buscar la interpolación lo que hace es iterar sobre los elementos de la lista. Fíjense, para ahí en el rango que va desde 0 hasta el tamaño de res, y el tamaño de res es la longitud del vector XX. O sea, itera en los elementos de la lista. Entonces tiene que ser una lista, digamos, si le ponemos un solo valor, no lo va a encontrar. Y entonces para usar la función lo que haríamos es imprimir print, y podemos poner que la población estimada de 1989 es de y acá vamos a decir que y es igual a Lagrange, o sea, invoco a la función y voy a guardar el valor de la función en esta variable y. Entonces invoco a la función dándole como argumentos el X, el Y y el XX. Y me va a retornar una lista, que en este caso va a ser de un solo valor, que va a ser el Y que corresponde a este XX. Perdón, ahí está. Si ejecutamos esto, entonces nos va a imprimir esto, ¿no? La población estimada de 1989 es de, y nos va a dar el valor de la función evaluada con estos datos. Bueno, se supone. Lagrange, perdón, porque me pasa eso porque no ejecuté todos los. Abrí la. Ven que no están ejecutados. Abrí la notebook sin ejecutar todo. Entonces, cuando les pase eso, lo mejor es ejecutarlas todas para no olvidarse ninguna. Y ahora sí. La población estimada de 1989 es de 71. Acá me equivoqué. Puse 1988 en vez de 1989. Ahí está. De 83,66 periódico. O sea, 83.667 habitantes, más o menos. Podemos, fíjense que invocar a Lagrange o invocar el spline cúbico es lo mismo, ¿no? A este lo voy a poner Lagrange.
Y entonces este es igual. Y esto sería lo mismo, pero cambiando el nombre de la función Lagrange por spline cúbico natural. Y vamos a hacer lo mismo. Y vamos a poner estimada con método de Lagrange. Fíjense que son 3 puntos datos, o sea que va a interpolar con una parábola. Lagrange. Mientras que el spline cúbico va a interpolar con tramo cúbico. Vamos a poner con el método de con spline. Ah, perdón, y acá tengo que cambiarle. Ahí está. Entonces, con una nos está dando 83, con la otra 81. Y vamos a graficarlas las dos, así vemos la diferencia. Entonces, primero voy a plotear los puntos dato. Fíjense que importé arriba de todo la librería Matplotlib, que es la que nos permite hacer gráficos, ploteos. La importé como PLT. Entonces, para invocar una función de esa librería, ahora tengo que decir PLT, que es la librería, punto la función plot. Y primero le voy a pasar los vectores datos. Y van a ver que lo que va a graficar va a ser una interpolación lineal. O sea, me va a graficar los puntos datos unidos con rectas. Es decir, si uno buscara el valor de 1989 sobre esta recta, estaría haciendo una regla de 3 simple entre estos dos valores, ¿no? Y ahora vamos a pedirle que esto lo grafique con puntos discretos. Entonces le voy a pedir que lo grafique en rojo y con círculos. Ahí está. Y vamos a graficar superpuesto a esto. Lo voy a graficar abajo, así los puntos es lo último que queda. Voy a armar un nuevo vector. Vectores para el gráfico. Entonces, para que el gráfico quede como algo continuo, digamos, al final lo que va a graficar el programa son segmentos rectos, ¿no? Porque siempre lo que vamos a tener es una discretización. Pero si esos segmentos rectos son muy cortos, va a parecer que es una curva. Digamos, en computación lo único que se puede hacer es eso, simular curvas con tramos rectos que sean chicos. Bueno, entonces vamos a generar un XX que sea NP, es de NumPy, y de la librería NumPy voy a traer la función range, que es como la función range, pero acuérdense que range solamente puede tener un paso íntegro, o sea, un paso entero. No se le puede dar un paso flotante. En cambio, a range se le puede pedir que arme un rango de valores entre dos valores flotantes, pero con paso flotante. Esa es la diferencia entre range y range. Bueno, entonces le voy a pedir entre 1987 y 1990. Ah, y el último valor no lo toma. Entonces, le voy a pedir entre 1987 y 1991 con un paso de 0,1. O sea, un paso de punto flotante. Y entonces ahora me voy a armar un vector y Lagrange gráfico que va a ser la función Lagrange evaluada bueno, puedo volver a usar la misma variable, total, ya imprimí acá el resultado, entonces ahora la puedo sobreescribir para el gráfico, total, no la voy a usar más. Y lo mismo con el spline cúbico
la vuelvo a invocar igual que antes. Y entonces vamos a graficar XX, siempre va a ser XX, y contra y Lagrange, y contra y spline cúbico. Y a estas no las vamos a poner discretas, las vamos a poner de esta Lagrange en verde y esta otra en amarillo. Fíjense que cualquiera de las dos interpolaciones va a tener que pasar por el... Va a tener que pasar por los puntos datos. De todas formas, acá me parece que están dando mal la del spline cúbico. Después la voy a chequear porque sí están dando mal. Pero cualquiera de las dos, digamos, va a pasar por los puntos datos. Porque es la condición, ¿no? Los puntos datos son lo conocido y lo que uno busca es interpolar esos puntos para tener los datos que no conocidos, son los intermedios. Bueno, igual acá no se fíen de este gráfico porque esto está mal. Pero ya se los voy a corregir. El verde sí está. Digamos, y esto se parece un poco, pero no es lo mismo que las técnicas de regresión, digamos. O sea, la gran diferencia es que en interpolación uno conoce unos datos, que son datos, de una función que es determinística. O sea, no es, digamos, es una función determinística. O sea, estos datos hay que respetarlos porque estos son verdaderos. Y entonces lo que hay que hacer es una función que pase por estos puntos para encontrar los puntos de la función donde no conocemos la función. En cambio, en las técnicas de regresión, uno lo que está buscando es, uno lo que tiene es un proceso que es aleatorio y toma muestras, entonces tiene una nube de puntos donde la función, no hay una función determinística, sino que es una función estocástica, y entonces la función no tiene que pasar exactamente por los puntos datos, sino que tiene que ir pasando entre los puntos de forma tal que la función que quede minimice los residuos. Pero es otro tipo de técnica, ¿no? Y se usa para otra cosa. Entonces, cuando uno conozca los datos, sepa que hay que respetar esos datos, lo que usa es interpolación, que es lo que estamos viendo. Bueno, voy a corregir esto. Ahí hay un problema con la spline, pero ya lo resolveré. ¿La spline cuál es? ¿La verde clara? La amarillita, sí. Ujú. Sí, ahí se ve que pasó algo. Pero ya lo veo. O sea, ya la probé, pero la probé con una función con más valores y me daba bien. O pensé que me daba bien. Bueno. Y bueno, a ver, hagamos un ejemplo más. Vamos a hacer este. La función e a la x es aproximada por un polinomio interpolador que pasa por los valores 0, o sea, los valores de x 0, 0, 1 y 0, 3. Acá les da la tabla con los valores de x y los valores de e a la x. Y nos dice hallar una aproximación para el valor de e a la 0,2, que sería el x intermedio entre 0,1 y 0,3, ¿no? Calcular su error absoluto y su error relativo porcentual. En este caso uno puede calcular esos errores porque conoce el valor verdadero, que sería evaluar a e a la x, ¿no? Vamos a resolver esta. Voy a sacar un poco esto. Los puntos datos de x es 0, 0,1 y 0,3. Los puntos de, bueno, e a la 0 es 1, e a la 0,1 es 1.152, 1.052, y para 0,3 es 1.349. Y nos interesa conocer el dato en 0,2. Entonces, y Lagrange va a ser lo mismo que antes, entonces la función evaluada en x igual a 0,2 aproximada
con el método de Lagrange es, y Lagrange, eso queda igual, les da 1,16833,633. Entonces ahora podemos buscar el valor verdadero, y verdadero sería evaluar e a la 0,2. Entonces numpy.x es la función esta exponencial, es igual que en Excel. Lo que hace es e elevado a lo que ustedes pongan como argumento. Entonces acá vamos a poner 0,2. Y ese es el valor verdadero. Entonces el error absoluto es el valor absoluto de la diferencia entre el valor verdadero y el aproximado. Entonces para el valor absoluto uso numpy.aus, o sea, en el módulo de i verdadero menos y Lagrange. Y el error relativo es igual a el error absoluto dividido el valor verdadero. Y esto, si lo queremos expresar porcentualmente, lo multiplicamos por... Bueno, lo voy a dejar así y lo multiplico por 100 abajo en el texto. Vamos a poner la función evaluada en x02 es y verdadero vamos a poner el error absoluto es error absoluto y vamos a poner que el error relativo es del, y vamos a poner esto en porcentaje, así que ahora el error relativo por 100. Ahí está. Bueno, y lo que nos falta es... Ahí vamos a armar el grafiquito. Entonces, XX gráfico, o XX el mismo, es numpy.arrange, y vamos desde 0 hasta 0,31, yendo de 0,01 en 0,01, y armo un vector para Lagrange. Y entonces plt.plot, voy a graficar esta curva con color rojo y superpuesta a la curva los puntos datos X y discretos con color azul. Bueno, entonces la función evaluada en 0 se aproxima con el método de Lagrange es 1,16. Eran del error. X0, 0,1 y 0,3. Y 1,1052. Acá está el error. Y ahora sí. Entonces aproximada es 1,22183 periódico. La función exacta sería
el valor exacto sería 1.2214027, el error absoluto es 0,0004 y el relativo porcentual es del 0,03%. Y lo que faltaría acá en este gráfico es graficar el valor. Esta curva es la aproximada. Entonces lo que nos faltaría es graficar el valor exacto. plt.plot X contra el y verdadero. Y ese lo podemos poner en color verde. Con X. Me está diciendo que no coinciden las dimensiones. A ver, X. Está bien, porque X, perdón, X es 0. X es un vector con varios valores. Ahí está. Bueno. Bueno, entonces en este caso lo que podíamos hacer, a diferencia del ejemplo anterior, es calcular el valor verdadero porque la función es conocida. Pero fíjense que el valor aproximado con la interpolación y el valor exacto eran más o menos parecidos. Bueno, yo voy a revisar qué pasó con este spline cúbico que dejó andar y después... Bueno, igual esto va a estar subido, yo se lo voy a modificar, no lo descarguen todavía, así lo modifico en estos días y ahí lo bajo. Bien. Bueno, no sé si quieren hacer alguna duda, pregunta, si no, sigo yo. ¿quieres cortar la No, grabación? primero voy a mostrar la comparación de spline con el Lagrange. O sea, con eso termino esta parte. O sea, esta es se está viendo, ¿no, Juan Pablo? Sí. Se está viendo lo que yo no veo. Un segundito. Ahora sí, que no veía el puntero láser. Entonces, esta es una comparación de una interpolación por los mismos puntos, los que están marcados acá, hecha con un interpolante lagrangiano, o sea, un polinomio. En este caso son 7 puntos, es un polinomio de grado 6. Y fíjense que la interpolación de Lagrange, la curva más finita, pasa por todos los puntos datos, sin embargo, oscila violentamente entre puntos datos. Y sin embargo, la interpolación spline, que es la más oscura, se ve que pasa por los puntos datos, pero la interpolación es más suave. Entonces, para estas aplicaciones específicas, donde tengamos varios puntos o donde necesitamos sí o sí definir una trayectoria suave, ahí siempre conviene usar interpolación spline. Y la otra recomendación es que la interpolación de Lagrange nunca con polinomios, o sea, nunca interpolar más de 3, 4 puntos para que no pasen estos problemas, digamos. Bueno, voy a dejar de grabar esta parte